Buenas tardes. Voy a dar inicio a la grabación de la última clase que se refiere a la crisis del orden colonial y la independencia. En este contexto es importante que tomen en cuenta ciertas reformas que se dan desde la segunda mitad del siglo XVIII, que son las reformas borbónicas, las cuales están vistas en clase. Y junto con las reformas borbónicas, a inicios del siglo XIX se da la situación de la Constitución de Cádiz a raíz de la crisis de la monarquía española en manos de Carlos IV y de su hijo Fernando VII. Esto provocó que la resistencia española en ese momento a la dominación napoleónica se redujera a Cádiz y más concretamente a la isla de San Fernando, donde finalmente quedaron, eh, pues quedó la jefatura del gobierno español sumida en una pequeña isla. En ese contexto, en el resto de América también se dan los primeros movimientos de independencia. Se inicia en México una revolución de carácter social en manos justo de dos sacerdotes, Miguel Hidalgo y Costilla y Morelos. Finalmente, también en Sudamérica declaran la independencia Venezuela, Colombia justo un día como hoy, 20 de julio, y también Argentina y otros países del Cono Sur. Entonces, la situación es bastante complicada. Para Centroamérica también, justo el año en que invade Napoleón la península ibérica, también en Guatemala se inician los primeros movimientos, pues no de independencia, ya los vimos, los tenemos en clase, se inician una serie de movimientos antifiscales y antiespañolistas. Entonces, bueno, esto es lo que voy a tratar ahora. Voy a tratar también el caso de Costa Rica y voy a terminar con un análisis que por aquí tengo, que vimos en la clase de ayer con los estudiantes del grupo 1 acerca de la situación del 15 de septiembre y el debate que todavía existe y que ustedes como estudiantes deben conocer y deben participar, que es el debate de si la independencia se debe celebrar, palabra que no me gusta. Yo digo más bien conmemorar, que tiene otra connotación. Y por otro lado, si se debe conmemorar un 29 de octubre, como lo vimos ayer en clase y lo vamos a ver en esta presentación para los estudiantes también del grupo número 2. Voy a compartir mi material de clase. Ok, siempre utilizando mi material, el cual para mí es fundamental, que es el de el álbum de Figueroa. Aquí podemos ver, digamos, cómo reproduce Figueroa a mediados del siglo XIX, inicios del XIX también, cómo ve a los habitantes de Costa Rica en ese momento. No digo costarricenses, no había una nacionalidad costarricense en ese momento, aunque muchos textos hablan de costarricenses desde la época precolombina. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Así que los primeros vecinos de Costa Rica. Bueno, en realidad, imagínense que la documentación no habla de costarricenses, habla de costarricas. Los documentos que vienen de Guatemala o que vienen de Nicaragua hablan de Costa Ricas, los Costa Ricas, es decir, los habitantes de Costa Ricas y no los costarricenses, lo cual suena interesante. Bueno, Costa Rica emerge a la época independiente en una sociedad
digamos, marcada por una situación dual. Por un lado, una sociedad muy, muy colonial, muy jerarquizada, muy diversa, agropecuaria, rural, muy diversa, muy desigual, porque era natural, y eso lo vemos en el último libro de Eduardo Madrigal. Es una Costa Rica muy, muy desigual y era normal. En la sociedad colonial no existe el principio de la igualdad ante la ley. Entonces nadie ponía en duda la cuna donde nacía y quién era igual a quién. Hasta las formas de vestirse deberían ser desiguales entre las personas, no como hoy en día. Por otro lado, esa es la primera Costa Rica, pero también es una Costa Rica que tiene y que conoce ciertos aires de modernidad política. Conoce la Constitución de Cádiz para 1808, 1812 que se emite la Constitución de Cádiz, en el 14 que se anula la Constitución de Cádiz y se vuelve a reanudar y aprobar en 1820. Ya en 1820 hay un principio de representación ciudadana. Las personas, por influencia de la Revolución Francesa y las ideas liberales, las personas tienden a ser iguales ante la ley. Este es un concepto totalmente diferente. El concepto de ciudadanía es un agregado a esa Costa Rica o la Centroamérica de la época de la independencia. Ya conocemos también las primeras ideas liberales heredadas de Cádiz y de los principios también que rigen por el resto del mundo, como los principios liberales, como la libertad de comercio, que la veremos el otro semestre. Bueno, el Valle Central es la principal sede, ya lo hemos visto, de la provincia de Costa Rica y su principal ciudad es la ciudad de Cartago. Esta ciudad se mantiene hegemónica desde 1564. En realidad, eso ya lo hemos visto, ustedes lo conocen perfectamente. Bueno, y al final del siglo XVIII, por ahí, incluso antes, por ahí de 1737, con la Villa Vieja de Cubuquí, que actualmente es Heredia, y más adelante con la Villa Nueva, con Alajuela y con la Villa de Escazú, empieza a ver una Costa Rica diferente. La Villa Nueva, poco a poco, ya en la época colonial, vean que estamos hablando del final de la época colonial, la Villa Nueva de la Boca del Monte o San José se va a convertir en la población más importante de la provincia de Costa Rica, gracias a la producción de tabaco. Lo habíamos visto que Cádiz en 1820 y hasta 1823 y más adelante logró regir las leyes en las que se basó Costa Rica para su independencia. Cádiz, por muy corta vigencia que tuviera a nivel del régimen español, en realidad va a tener un gran impacto institucional en la provincia de Costa Rica y en el resto de América. Me refiero a Costa Rica porque el curso es de Centroamérica y Costa Rica. Por ejemplo, Cádiz, imagínense la modernidad en la que metió a los ciudadanos y vecinos como los indígenas, los españoles, criollos y mestizos. Les otorga la categoría de ciudadanos. Ya no van a ser vasallos de la corona española, como estuvieron más de 2 siglos. Van a ser ciudadanos con capacidad de representación política. No todos por igual, como dice la lectura que ustedes tienen de Eduardo Madrigal. Aún así, estos, por muy modernos que sean, navegan en dos aguas, ¿verdad? La tradición y la modernidad. La tradición, los españoles y los españoles de élite y los criollos de élite
no van a dejar de ponerse el apelativo don o doña, porque son la clase alta del momento. La Constitución de Cádiz, además de la ciudadanía, que es fundamental, va a fomentar la policía, la salubridad pública, la administración y la inversión de los fondos de propios o los fondos de las municipalidades. Esos son los fondos de propios. La educación la va a promover la Constitución de Cádiz. En Cartago y en los barrios de Cartago hay una preocupación del cabildo por crear escuelas para que los niños asistan a recibir educación, cosa que a lo largo de 200 años prácticamente no había. Y los niños que aprendían a leer y a escribir en la época, en el 16 y en el 17, pues eran niños que aprendían en sus casas. Ya en esta época aparecen las primeras escuelas. Ciertamente en 1814 se funda la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás. Y no es una casualidad que se funde en San José y no en Cartago, porque San José empieza a ser la población más pujante, económicamente más importante que Cartago, con importantes autoridades. Otra cosa que promueve la Constitución de Cádiz es la infraestructura y las obras públicas, por ejemplo, los puertos. Cuando Florencio del Castillo visita y se va a Cádiz, donde llega a ser presidente de las Cortes de Cádiz, Florencio del Castillo va con órdenes del Cabildo de Cartago de que le pida a las Cortes que habiliten los puertos de Matina y Punta Arenas. Esto con el propósito de incentivar el comercio también. Y por otro lado, la Constitución de Cádiz tiene algunos artículos en donde también fomenta la agricultura, el comercio y la industria o la manufactura, si queremos hablar sobre la época exacta y utilizar los términos adecuados, aspecto en el que yo he insistido en esta clase. Aquí vamos a tener el mapa, yo lo mandé a hacer con un geógrafo, localicé las principales poblaciones existentes en la Costa Rica de 1821. De hecho, el mapa se llama Costa Rica, voy a mover aquí, Costa Rica en 1821. Perdón, voy a devolverme. Este mapa para mí es muy, muy importante porque nos revela nuevamente lo que hemos venido viendo respecto a la importancia económico, social y política del Valle Central. San José, Cartago se van convirtiendo en las poblaciones más importantes del país y el país tiene regiones de frontera como son los puertos de Matina, Moín y Portete, y por el Pacífico el viejo puerto de Caldera se traslada a Punta Arenas. Por otro lado, bueno, vamos a tener una zona en Garavito, Quepo y Terra Baiboruca en el camino de mulas hacia Panamá. Pero esa es la Costa Rica de 1821. La población, en realidad, Costa Rica pertenecía en ese momento a la Intendencia de León de Nicaragua y Costa Rica. Y también pertenecía a, anótenlo por favor, pertenecía a otra instancia en relación con las Cortes de Cádiz que se llama la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica no tiene en ese momento la cantidad de habitantes para ser una diputación independiente, razón por la cual le anexan Nicoya para que tenga un diputado, porque tiene muy poca población. Pero ciertamente Costa Rica pertenece a la Intendencia de León de Nicaragua y Costa Rica, así se llama, pertenece a la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, a la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, sumado a la provincia franciscana de San Jorge de León de Nicaragua, a la que también pertenece Costa Rica. Pero en Costa Rica, mientras en Nicaragua la autoridad máxima es el intendente,
En Costa Rica lo va a hacer el gobernador militar. Ya lo habíamos visto, pero no importa. A mí me gusta repetir para que nos quede más claro. Las milicias, que son las que encargadas del orden de los puertos y de la ciudad, pues están encargadas de la vigilancia y bajo las órdenes del gobernador. Y el cabildo es la sede donde se ejerce la policía, el cobro de los impuestos, el cobro de las tierras de propios, el orden en general, y el cabildo es la base de la élite provincial. Solo en el cabildo están las principales familias de la provincia de Costa Rica. ¿Y qué era Cartago? Bueno, en un total, Costa Rica en 1821 y años cercanos tiene unos 60,000 habitantes. Cartago se acerca a los 8,000 habitantes, entre los cuales vamos a tener una ciudad bastante sencilla, muy sujeta, como señala el PowerPoint, muy sujeta a los fenómenos telúricos, muchos terremotos que destruyen la ciudad en el 21, en el 23, en el 42, etcétera. Llama la atención que estos terremotos tienen nombres de santos. Y las edificaciones en una ciudad como Cartago van a ser bastante sencillas. Pocas casas como las que menciona Arnaldo Moya en sus investigaciones tienen dimensiones grandes o son de más lujo. En realidad, la edificación colonial va a ser muy, muy austera. Los adornos van a ser bancos en las salas. A menudo se duermen en las salas, las cocinas quedan fuera de las habitaciones. A veces los esclavos duermen en las cocinas y realmente es una vida muy sencilla. Vamos a tener una parroquia que hoy en día son las ruinas de Cartago, de Santiago Apóstol, el convento de San Francisco, para los que son de Cartago no se pierden con relación a esto, las iglesias de la Soledad, que es actualmente donde quedan los tribunales de justicia, y la iglesia de San Nicolás de Tolentino y la ermita de la Puebla de los Ángeles. Por otro lado, el resto de Costa Rica es una provincia rural. El campo es lo que predomina, podríamos decir en un 90%. Y bueno, vamos a ver que Cartago poco a poco se va desarrollando. Tampoco es que la ciudad es una ruina. En realidad podemos ver esta este lindo dibujo del álbum de Figueroa, ciertamente. Ya lo hemos visto, donde predominan las casas, las construcciones de cal y canto, las casas con teja. Esto se refiere casas de teja en el centro de la ciudad, en el casco urbano. Aquí las podemos ver. Para los que son de Cartago y caminan frecuentemente por la calzada de Cartago, que está en la Plaza Mayor, aquí podemos ver, esta es la calzada de Cartago. Esta es una vista de 1848, pero definitivamente es muy, muy colonial. El cabildo y las casas más importantes alrededor de la Plaza Mayor de Cartago. También podemos observar la importancia del mercado, donde se llevan a cabo bastantes labores de carácter económico, intercambio de productos, venta de productos, eh, etcétera. Bueno, la población se habla, ya también hemos analizado este aspecto que me parece muy, muy importante cuando hablamos de las primeras lecturas acerca de que Héctor Pérez habla de la existencia de un 78% de la población mestizada, compuesta por españoles, indígenas, mulatos, negros, etcétera. La población de las villas tiende a ser más mezclada
que la población de la ciudad de Cartago. El casco urbano de la ciudad de Cartago es eminentemente español, un 10% de la población. Y muy pocos españoles habitando en las villas como Heredia, por ejemplo, San José o Alajuela. En realidad, repito, la población de las villas es más mestizada. Otra característica es el leve aumento de la población indígena, pero no logra superar al resto de la población. Va a ser bastante mínima la población de los indígenas. Hay diferencias entre los pueblos indígenas. Por ejemplo, Barba se va a ver muy pronto bajo la presencia de ladinos, justo porque alrededor de Barba se cultiva trigo. Las cercanías de Barba son tierras muy, muy fértiles, razón por la cual muchos españoles, campesinos pobres de Cartago, eh, abandonan el Valle Oriental y se van a la zona de Barba. Y ahí llegan y muy pronto intervienen y participan en el cabildo indígena, porque los indígenas en ese momento tienen la posibilidad de tener su ayuntamiento constitucional y de eso se valen los ladinos para llegar al cabildo, que no les estaba permitido en un principio, pero se hacen del cabildo y se convierten en Barba en pequeñas élites locales. Hay un personaje muy conocido, don Pío Murillo, que va a ser un personaje ladino, líder entre los vecinos de Barba. Hay otras poblaciones indígenas que son menos mestizadas y que se resisten más a mezclarse con los ladinos, como Cot, Pacaca y Orosi, que se van a resistir notablemente a la presencia ladina por muchas razones. Este es Cartago, otra característica de una ciudad como Cartago. Si Granada o León tienen entre 10.000, 12.000 pobladores, Cartago va a tener unos 8.000 y hacia el este y hacia el oeste vamos a tener la población de Agua Caliente, El Tejar, Arenilla, Taras, El Arrabal, La Puebla, Chircagres. Disculpen, ahí está mal escrito, llevo una R aquí, es Chircagres. Y en general la población de Cartago puede ascender, tomando en cuenta los barrios y la Puebla de los Pardos, a unos 15.000 habitantes. Esta también es otro plano interesante de la ciudad de Cartago, donde vamos a tener el cabildo. Vamos a buscarlo por aquí. Bueno, ustedes lo pueden encontrar más fácilmente que yo. Por aquí tenemos el 1, 2, el cabildo, el cuartel, la iglesia del Carmen, la iglesia del Carmen, la iglesia de la Soledad, que queda más al este, la iglesia parroquial, que debe quedar acá, así, que este es el número 10 es la Plaza Mayor, conocida como la Plaza Mayor, la Plaza del Laborío, que ya queda en el cercano posiblemente a Arenilla, y a Altejar. Bueno, los de Cartago conocerán mejor que yo esto. Y la plaza donde queda la ermita de Los Ángeles, hacia esta región, el santuario de Los Ángeles aquí en el número 8, para que nos ubiquemos los que no somos de Cartago. También, bueno, en ese contexto muy, muy interesante para Costa Rica, va a ser muy interesante porque Costa Rica, que era una provincia realmente muy pobre en la época colonial, a lo largo de 200 años, ya en el siglo XVIII y finales del XVIII va a repuntar económicamente. Primero, por 100 años con el cultivo del cacao, pero mucho más en el Valle Central con el inicio del cultivo del tabaco.
el cultivo del tabaco, que tampoco dejó de ser problemático, porque si bien generó mucha riqueza local, lo hizo en zonas específicas, porque la corona, al establecer monopolio de tabaco, fue delimitando las zonas donde se iba a producir el tabaco, cosa que antes era libremente donde se producía, ahora no. La corona va a decir, en las tierras de San José y en tierras tales y tales se va a sembrar tal cantidad y a tal precio. Eso afecta a muchos productores, especialmente productores de Heredia, que se van a ver terriblemente afectados por las políticas de la corona borbónica. Pero bueno, a San José esto le va a traer beneficios a la mayoría. Vamos a tener que en los valles, eh, sobre todo el valle occidental, pues vamos a tener un auge económico. Iván Molina habla de que hay 65 productores que tienen muchísimo caudal, muchísimo capital, muchas tierras, son grandes y medianos productores y poseedores de capital, es decir, hay cierto auge, cierta pujanza en la zona. Vamos a tener una sección de, sobre todo de jóvenes de las familias importantes de Cartago que migran al Valle Occidental, que lo tienen aquí en este plano. Tenemos la Villa Vieja, Nueva, disculpen, la Villa Vieja acá, la Villa Nueva, tenemos Curridabat y el pueblo de los Tres Ríos. Aquí se marca el inicio del Valle Occidental, Valle Central Occidental. Pues estas familias, pequeños núcleos de Cartago, abandonan su ciudad y se van a establecer en San José con el propósito de cultivar tabaco, de hacer dinero con el tabaco, pero también una característica de las élites en todo momento de la historia, ya lo habíamos visto en clase, es que diversifican sus actividades. No solo ponen el dinero en una sola cesta, podríamos decir, sino que invierten en azúcar, ganado, subsistencias y también en comercio. Aquí se me olvidó poner el comercio y evidentemente en tabaco, porque el tabaco es el que viene a dar muchísimo más dinámica a la economía del Valle Central Occidental. ¿Ok? San José es la más importante y esto hace que en San José no solo se traslade una parte de la élite joven de Cartago, sino también se establecen instituciones importantes. Ya aparecen en San José cierta burocracia que no la tiene Cartago. Y eventualmente eso va a explicar por qué San José será la capital más adelante. Va a luchar por su capitalidad porque tiene un grupo de élite social y políticamente más poderoso. Aquí vamos a tener en San José, se funda la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, después convertida en Universidad de Santo Tomás, que ayer hablamos de este asunto, Universidad del Santo Tomás, que lamentablemente fue cerrada por las reformas liberales de 1888 por Mauro Fernández, con el criterio de que para fomentar la educación primaria en el país se debía cerrar la Universidad de Santo Tomás. Y nos quedamos sin universidad entre 1888 y 1940. Costa Rica no tuvo universidad hasta la creación de la Universidad de Costa Rica. Quedaron algunas facultades. Quedó Derecho, quedó la Facultad de Artes, quedó la Facultad de Agronomía, quedaron unas pocas aisladas, no tenían relación entre sí, razón por la que no se le pueden llamar universidades, ¿ok? Ese fue, digamos, un punto negativo que provocaron los liberales de finales del siglo XIX. Ya no es la época colonial, pero me adelanto a este fenómeno.
Bueno, los pueblos reaccionan. De repente, ya ustedes lo leyeron, los pueblos emiten la- las actas de Guatemala un sábado 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala se redacta el Acta de Independencia de Centroamérica, conocida como Acta de Independencia de Centroamérica. En Costa Rica se conoce como el Acta de Guatemala. Hay toda una polémica. El acta, como ustedes lo vieron en la lectura, generó varias necesidades de que el acta se firmara y se aprobara por diversos pueblos, tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras. El acta va a tener que ser jurada y firmada por los ayuntamientos, pero bueno, de inmediato con la llegada del acta de Guatemala, se va a provocar una inestabilidad política tanto en León como en Cartago. Y en León la reacción va a ser tremenda. De ahí surge esta famosa frase de los nublados del día, porque León recibe el acta de Guatemala, pero no la acepta. Y dice, no, nosotros vamos a declarar la independencia de Guatemala, la independencia de España, en el tanto no se aclaren los nublados del día. Esta era al contrario de lo que podemos pensar, que se independizan de los dos. Se supone que lo que está esperando León y el obispo de León, que se convierte en su principal autoridad, García Jerez, lo que busca León es esperar los que se aclaren los nublados para que entren nuevamente las fuerzas realistas o españolas y tomen el control del reino de Guatemala. Era como dándole un espacio ahí para que, según ellos, volver a la colonia y evitar la declaración de independencia. Pero evidentemente esto no se va a presentar y declaran entonces el acta de León. En resumen, vamos a tener dos actas, una que viene de Guatemala y otra que viene de León. La que viene de León se conoce como el acta de León o acta de los nublados del día. La que viene de Guatemala se conoce como el acta del 15 de septiembre o acta de Guatemala. Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? El gobernador recibe las cartas y pues lo primero que hace es reunir a las principales autoridades de la ciudad de Cartago. Invita no solo al cabildo, que es el más importante, sino también a los miembros importantes de las milicias, a los encargados de la Real Hacienda, es decir, de la tesorería, y por otro lado al vicario y cura de Cartago. Y les dice, bueno, esto es lo que está pasando. El gran problema para Costa Rica es que se vienen dos documentos diferentes. Uno apoyando la juramentación del Acta de Guatemala y otro que es todo lo contrario, desoír y no aprobar el de Guatemala y aprobar el de León. En un primer momento lo que hace Cartago y también San José, es decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que disponga la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica en León. Es decir, la actitud conservadora de León, realista de los nublados del día. Pero inmediatamente San José se da cuenta del error y Gallegos al día siguiente se retracta de que San José había aprobado eso. No duró 24 horas para que San José se opusiera a seguir las pautas de León, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro, si tienen alguna pregunta, por favor, voy a estar pendiente del WhatsApp para que me lo hagan y yo
por mensaje de voz voy a tratar de explicarles este asunto. Aquí aparecen las personas que firman, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes sí deberán leerlos. Las reacciones, bueno, son terribles o permanecen bajo la hegemonía de Guatemala o se adhieren a la Diputación Provincial de León, a lo que diga León, lo cual es un tanto peligroso también porque es muy conservador, o la eventual unión a México, o la posibilidad incluso de reunirse y de adscribirse a Nueva Granada. En la clase de ayer yo les comentaba a los compañeros que, por ejemplo, en El Salvador, en este momento histórico, se da una pretensión y a muchos les llama la atención. El Salvador no acepta el Acta de Guatemala, y menos aún la anexión a México, pero propone unirse a los Estados Unidos. Y le manda una carta al presidente de Estados Unidos en ese momento que los acepte como Estado de la Unión Americana. Hay un artículo muy bueno que acaba de salir en el libro que acabamos de publicar en España sobre este asunto. Realmente vean todas, no solo en Costa Rica se produjeron estos momentos inciertos, sino también en todas las provincias. Por ejemplo, aparte de El Salvador, ¿qué hace Honduras? Lo que hace Honduras es que niega la Diputación Provincial de Guatemala y declara su propia Diputación Provincial. Y así por el estilo. Y empiezan las luchas internas entre Comayagua y Tegucigalpa. Va a suceder lo mismo entre Cartago y San José. Comayagua, la vieja capital, va a ser superada económicamente porque es una zona minera por Tegucigalpa como zona minera más importante. Igual sucede, Cartago va a ser superada por San José como zona tabacalera más importante del territorio. Vean que trato de no decir del país. Por favor, en los exámenes no me pongan del país. Pueden usar de la provincia. Y en el proceso de transición hasta 1848 deberán hablar del Estado de Costa Rica, pero no del país, ni la república, ¿ok? Recordemos que la república, lo vimos ayer en el lunes, la república se va a fundar hasta el 31 de agosto de 1848. Antes de eso no podemos hablar de república ni de país. Ok, bueno, eso me importa muchísimo. Bueno, y las villas, por un lado, bueno, Cartago se queda en un impas esperando a ver qué pasa. Pero la primera reacción del gobernador era informar a las villas, especialmente a San José, Heredia y Alajuela, e informarle a los pueblos de indios qué estaba pasando. Y a los pueblos de indios, porque los pueblos de indios tenían cabildos y eran importantes, por lo menos a nivel de representación, aunque en su carácter eran muy pequeños, mínimos y pobres. Bueno, entonces se mandan las invitaciones a las villas y la primera reacción evidente fue la de la Villa Nueva o San José. Aquí aparecen entonces ciertas formas políticas de una Costa Rica más moderna de invitar a las élites, a los miembros de los cabildos de las principales poblaciones. Vean que no digo ciudades, digo poblaciones como un genérico, pero ciudad solo Cartago. ¿Ok? Bueno, se establece la primera junta de delegados de los ayuntamientos. Hay representantes en las villas. Cartago declara en octubre, el 29 de octubre de 1821, siguiendo una posición más conservadora de ciertas élites que conforman el cabildo, porque no todo el cabildo, siempre tendemos a creer que Cartago era la conservadora y la monárquica,
y San José la liberal y republicana. Estas son verdades a medias, porque en Cartago también habían personajes como Rafael Osejo que eran republicanos, y en San José muy pocos monárquicos, muy pocos. En realidad sí se puede decir que San José era una villa un tanto más republicana y con una política donde regía los ideales republicanos. El Ayuntamiento de Cartago aprueba entonces el acta del 29 de octubre de 1821, que esta, para algunos historiadores, me sorprende muchísimo, pero bueno, es un debate que no se va a resolver con este bicentenario. Ustedes pueden leer los periódicos, estar al tanto de los debates. No se ha entrado sobremanera en el debate, ha estado latente, pero yo me he presentado como en 7 u 8 eh, invitaciones que me han hecho incluso a la Municipalidad de Cartago, y la pregunta del público es, bueno, ¿cuándo es la independencia? Si la conmemoramos el 15 de septiembre o el 29 de octubre. Para mí el criterio es que pues el 15 de septiembre es una fecha centroamericana que fue aprobada en 1824 en la Constitución Federal de Centroamérica. En uno de sus primeros artículos, la Constitución Federal de Centroamérica determina que el día 15 de septiembre será celebrado por todos los países centroamericanos de la República Federal, miembros de la República Federal, será celebrado el Día de la Independencia. ¿A qué viene el 29 de octubre? Bueno, es el Acta de Cartago también. Se conoce como el Acta de Cartago. Otros historiadores la denominan el Acta de Independencia. Otros historiadores han ido un poco más allá y la denominan la verdadera Acta de Independencia. Bueno, en mi criterio esto no debe ser así. El 29 de octubre me parece que es una posición que tengo aquí anotada como un purismo donde se le da más importancia a las fechas que a los procesos. En realidad, la independencia es un proceso que inicia en la mediana duración con las cortes y que inicia en la corta duración en 1821 y va terminando hacia 1824 cuando se funda la Federación Centroamericana. Realmente, esos son los años de independencia. Es, que quede claro, un proceso. ¿Qué pasa con las actas? Esta acta me parece que aduce al acta de Cartago, un reclamo de Cartago. Me parece que aduce también a un nacionalismo, a un concepto demasiado tradicional basado en fechas. Ese es mi criterio. Y por otro lado, vean este apartado del acta de Cartago o acta de independencia. Incluso en el Archivo Nacional está puesta y escrita como acta de independencia de Costa Rica. Hay cosas que no vamos a poder eliminar. Hace poco, este año, el acta del 29 de octubre de 1821 fue restaurada en el Archivo Nacional. Y con bombos y platillos, el Archivo Nacional la difundió como la restauración del Acta de Independencia. Yo vi, bueno, qué interesante el Acta de Independencia. Cuando leo el documento, se refiere al Acta de Cartago o del 29 de octubre. ¿Por qué en mi criterio no es el Acta de Independencia de Costa Rica? Y esto que me estoy alejando de los purismos cronológicos. Vean lo que dice en el artículo primero, el Acta de Cartago. Primero,
que se publique, proclame y jure solemnemente el jueves 1 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español. Hasta ahí estamos bien. Segundo, que absolutamente se observarán la Constitución y leyes que promulgue el Imperio Mexicano, en el firme concepto de que en la adopción de este plan consiste la felicidad y verdaderos intereses de estas provincias. Entonces me pregunto, ¿cómo va a ser una independencia absoluta cuando nos está llevando a que nos adscribamos al Imperio Mexicano? Esa no es independencia absoluta, ¿ok? ¿Qué significa esto? La independencia no estaba definida en este momento. Esto es muy temprano, 29 de octubre, un mes de la independencia, un mes y unos días. Todavía el territorio o la antigua provincia no sabía en qué iba a terminar. Si adscrita a Guatemala, a Nueva España o a Nueva Granada, o iba a ser independiente absolutamente como lo es hoy en día. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Esa es mi posición, pero ustedes pueden escuchar otras opiniones, ¿ok? Bueno, se celebra Cartago, no solo lo celebra Cartago, sino que llama a las villas a celebrar. Primero hay una junta delegados de los ayuntamientos, pero después San José exige la segunda junta, la junta delegados de los pueblos, que se reúne en diciembre de 1821. Bueno, al firmar esta acta, donde firma gente de San José también, hay festejos populares, iluminación de los corredores del cabildo, hay música, misas, publicaciones de bando, juramentación del acta frente al pueblo, frente a las milicias, etc. San José se emite definitivamente, se expresa en contra del acta de Cartago. Y aquí empiezan los problemas mayores que desembocan, esto es en noviembre de 1821, que desembocan en abril de 1823 en el primer enfrentamiento armado que habrá en Costa Rica, que es la batalla de Ochomogo. 5 de noviembre de 5 de abril de 1823. Bueno, vean que San José se expresa como la ciudad libre e independiente de San José. No quiere estar adscrita al Imperio Mexicano. San José, sí podríamos decir, fomenta más los valores republicanos. Y los pueblos exigen una junta más amplia que los represente. Aquí San José y los pueblos, Heredia no tanto, pero sí Alajuela, muy cercana a San José, va a pedir que no sea una junta de delegados de los ayuntamientos, sino que haya representación popular. Y se emite la junta delegados de los pueblos. La palabra lo dice bastante, delegados de los pueblos, o sea, representantes de los pueblos. Aquí vamos a tener en esa reunión, ya en noviembre, pocos días después del Acta de Cartago, se reúnen los legados de los pueblos. Y este va a ser fundamental para estabilizar el orden en Costa Rica y crear cierta institucionalidad que no lleve al país a la anarquía. Al país, disculpen, en ese momento a la provincia a una crisis. Renuncia el gobernador. Eso es fundamental. La Junta asume la Asamblea Constituyente. Se emite, anótenlo por favor, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o el Pacto de Concordia, el 1 de diciembre de 1821. Es una fecha clave
para decirnos que ya Costa Rica busca cierta institucionalidad y busca neutralizar ciertas problemáticas que vienen por ahí, que se manifiestan en oposición entre los republicanos, un tanto más liberales, y los monárquicos, más conservadores. Pero quiero tener cuidado con eso. No, la historia de la independencia no se divide en liberales y conservadores. Eso no es cierto. Hay de todo en esta transición. Por eso hay que tener cuidado con los términos. Bueno, esto va a señalar la soberanía popular que va a lograr Costa Rica con el Pacto de Concordia, que va a ser una copia pequeña de la Constitución de Cádiz y le va a poner fundamento institucional a la independencia del territorio. Okay. Y el ambiente del país empieza a tener problemas, un estira y encoge entre San José y Heredia, San José y Cartago y Heredia, y hay movimiento de armas, hemos encontrado, yo he trabajado con los documentos de la Municipalidad de Cartago de 1821, y bueno, hay un movimiento, se habla de que el gobernador está moviendo armas hacia otros lugares. La sala de armas está resguardada por los imperialistas de Cartago o los monárquicos, como quieran. Pero en algún momento encuentra el gobernador y el alcalde de apellido Oreamuno que están trasladando, un agente está trasladando armas a San José. Él viene por el camino de San José y ve que están trasladando armas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esto prevé que para el 5 de abril de 1823 ya la situación provoca un enfrentamiento armado entre Cartago y San José en Ochomogo. Bueno, ¿quiénes participan en esto? Participan sobre todo las élites y los grupos populares que se van a adscribir a un grupo o a otro. Pero ya para 1823 se nota que los primeros intentos con la constitución, con el pacto social o el pacto de concordia no lograron efectos. Los monárquicos van a tener mucha fuerza, van a tener el control de las armas, se supone, y hay un problema grave. Bueno, Cartago, ¿quiénes participan en este proceso? Los que más conocemos son las élites de Cartago, que son muy bien estudiadas por Eduardo Madrigal y que ustedes tienen como lectura para estos días. La élite es la que firma las actas. La élite controla el poder con las juntas de parroquia, de partido, las juntas de provincia, todo lo que es la representación, incluyendo la representación de los pueblos de indios, que ya lo vimos, y en mi presentación de la Biblioteca Nacional lo dejé bastante claro. La élite se apropia de la representación de los pueblos de indios. Todas las familias más importantes de Cartago participan en todo este proceso de apropiación. ¿Quiénes son? Son familias, algunas, que vienen de muy lejos, muy lejos en el siglo XVI, que llegaron con Caballón, Estrada Rábago, algunas llegaron con Perafán de Rivera o Vázquez de Coronado, en fin, eran familias de larga data en la provincia, pero también hay familias recién llegadas de Panamá o Nicaragua, son familias de élite que todavía en los documentos coloniales utilizan la terminología don y doña. En la época colonial no cualquiera podía tener el término de don o doña. Y este término va a ser abolido hasta la época de la República Federal Centroamericana, porque se considera un término, pues, no es apropiado. Y en la República Federal se va a hablar de ciudadanos. Entonces, en vez de decirme a mí, doña Elizabeth Payne,
me dirían ciudadana Elizabeth Payne, lo cual fue impuesto por la Revolución Francesa, también en términos globales, pero por la República Federal Centroamericana en el antiguo Reino de Guatemala. ¿Quiénes eran estas familias que firmaron las actas de Cartago y la de León? Las familias Oriamuno, Alvarado, Bonilla, Carazo, Peralta. Hay muchos estudios sobre estas familias. Los Oriamuno son recién llegados de Panamá. Los Alvarado y los Bonilla son las familias más antiguas que hay en Costa Rica. Los Alvarado, por ejemplo, vienen de del estirpe de Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala. Los Carazo, los Peralta vendrán, son familias nuevas del siglo XVIII, pero que en la Costa Rica del siglo XIX van a ser familias muy, muy importantes, ¿verdad? El semestre pasado tuve un alumno oriamuno, es un alumno de historia, que yo veía que este muchacho no asistía a clases, y es una anécdota mía, y muy interesante porque, bueno, muchas veces se le iba el internet, no veía yo que tenía interés. Y me cayó muy simpático, y a raíz de una pregunta, él no tenía idea de una pregunta sobre justo este tipo de materia y de la familia Oriamuno. Le pregunté en una reunión, digamos, en una cita eh, por Zoom, pero una cita con él y su grupo de investigación. Y le pregunté, bueno, ¿usted es Oriamuno de dónde? Y este estudiante no tenía idea de la importancia de la familia Oriamuno. Pues vale decir que a partir de eso el estudiante se interesó sobremanera por la materia y superó sus notas, y bueno, se acercó a la Academia de Genealogía de Costa Rica y está estudiando la genealogía de la familia materna. Esto me pareció una anécdota ahí como para romper el hielo con él y fomentarle el interés por el estudio de la historia. Bueno, estas élites son muy pequeñas, son 49 individuos, para Iván Molina son 65 más o menos, para Eduardo Madrigal son 49 individuos. La mayoría de estas élites están emparentados entre ellos, es decir, los Alvarado están casados con los Oriamunos con los Alvarado, los Bonilla con los Oriamuno y los Carazo, los Peralta con los Oriamuno. En fin, eso es lo que sucede. Bueno, esta es la élite. La élite es bastante compleja. Tienen muchos negocios tanto en Nicaragua a través del comercio como hacia eh, Panamá sobre todo, y comercio de contrabando. Yo he encontrado a algunas de estas personas también ejerciendo comercio de contrabando en el Caribe, especialmente gallegos y otros participantes, ¿verdad? En mis trabajos sobre el comercio con Matina. Y bueno, ustedes me preguntarán, bueno, esas son las élites más importantes en Cartago, que están muy bien estudiadas. Pero, ¿qué sucede con las élites nuevas que se van consolidando en Heredia y Alajuela o en San José? En Heredia, en Alajuela son muy, muy importantes los Alfaro o Sandoval. En Heredia, los Sáenz de Bonilla o Campo Golfín, Zamora, Arias, Porras, que son familias que vienen del siglo XVI y del XVII. Sáenz de Bonilla, o solo Bonilla, y Ocampo Golfín también. Los Zamora, estas familias de Santo Domingo de Heredia también son familias de la región, son familias muy, muy antiguas en la época colonial y son pequeñas élites. Pero hay una diferencia entre la élite hegemónica de Cartago, muy definida, la mayoría muy, muy conservadora, promonárquica, no toda, pero bastante, a estas élites nuevas de Heredia y Alajuela, que se conforman con élites en ascenso.
Son élites que se tienen que construir con el legado de viejas familias de Cartago, pero son nuevas y ascienden lentamente al poder del cabildo. En Cartago no. En Cartago tienen toda una experiencia política y están muy bien consolidadas. No cualquiera puede entrar al cabildo de Cartago. Era una sociedad terriblemente desigual. Hay rivalidades intraélites. La peor es entre Cartago y San José. Hay disputas localistas que van a llevar a la guerra de Ochomogo y también van a llevar, cosa que no vamos a estudiar aquí, a la guerra de la Liga en 1835. Bueno, el papel de la iglesia es fundamental en este momento. Costa Rica pertenece a la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Se me olvidó agregarlo porque el nombre correcto es diócesis de Nicaragua y Costa Rica. La mayor autoridad, si en Nicaragua es el obispo, por favor anótenlo, en Cartago es el vicario provincial de apellido Alvarado, por cierto, en el momento de la independencia. Pedro de Alvarado. Y son curas también los representantes de los pueblos de indios, por ejemplo, Curridabat y Acerrí, eligen como su representante a un fraile, a los frailes, al cura Manuel de Alvarado, y así por el estilo. Otro cura de importancia para San José es Juan de los Santos Madrid. Y bueno, también los militares van a ser importantes. Esta es la élite de Cartago. Vean aquí, son 49 miembros. ¿Qué es la élite de, disculpen, es que voy a mover la élite de Costa Rica, ocupaciones y bienes? La mayoría de la élite que conforma toda Costa Rica, me refiero a la de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, la mayoría, un 71%, son propietarios de casas y solares, propietarios, un 46%, dueños de haciendas, un 40%, dueños de trapiche, un 4%. O sea, que también los más ricos, los que tienen maquinaria, van a ser muy pocos, van a estar en la cúspide. Posiblemente un dueño de trapiche y de ingenio también es un propietario de una hacienda. Pequeños propietarios, un 53%, propietarios de chacras o medianos propietarios, pequeños propietarios, mineros van a ser pocos, comerciantes un 20%, a la vez de que son comerciantes, también son propietarios, ¿ok? Que tienen esclavos un 26%, un 26% que tienen esclavos, que son comerciantes, que pueden ser mineros y que pueden ser dueños de haciendas, porque diversifican sus labores. Y rematarios de bienes y servicios como el factor de tabacos son un 30%, y profesionales o funcionarios como escribanos y demás son un 24%. Y los pueblos de indios, bueno, ya lo habíamos visto, en esta época los pueblos de indios ha sido un trabajo que yo he hecho últimamente y el que más he presentado a nivel del Ministerio de Educación, en la Biblioteca Nacional, y también lo he presentado en la Municipalidad de Cartago. Esto porque la gente se pregunta, bueno, aparte de conocer quiénes firman el acta, quiénes son las élites de Cartago y quiénes son los héroes del momento, pues, ¿qué pasa con los indígenas? Esa es una pregunta que nos la hacemos y me han invitado a mí a dar estas referencias que ya ustedes tienen y la vieron en la charla de la Biblioteca Nacional. Si no la tienen, busquen los videos que están subidos en la Biblioteca Nacional.
Los pueblos de indios también participan en esto, pero los pueblos de indios son mínimos, son muy, muy pocos. Imagínense que para la intendencia de Nicaragua y Costa Rica, los pueblos de indios dan un 2.6% del total de tributos que se da a la intendencia de Nicaragua. Nicaragua da el 97.4% eh, del resto de los tributos. O sea, son pueblos muy, muy, muy pobres los que vamos a tener. La población es mínima en el Valle Central, unas 248 familias, 1,200 personas. En realidad estos son los pueblos de indios, son muy pobres. Acerrí, Curridabat, Pacaca, Barba, Cot, Quircot y Tobosi. Se podría decir que este es el área en la que yo me he especializado más. Este mapa ustedes lo conocen, estos son los pueblos de indios alrededor de Cartago, ya en el siglo XVIII y XIX. Estos pueblos están sumidos en muchos litigios, muchos problemas. El principal son litigios por la tierra, porque se los quieren quitar, les quieren quitar las tierras, pues no todas, pero hay problemas por los linderos, muchos propietarios llegan y les cierran el acceso a las zonas de agua, les cierran los viejos caminos indígenas porque ya adquirieron una propiedad y le ponen una cerca. En fin, esa es la población indígena que vamos a tener en el Valle Central, con varios problemas. Más adelante los indígenas, conforme avanza la independencia, y ya para finales del siglo XIX, en la época liberal, podríamos decir que las tierras de las comunidades indígenas que las otorgó la corona española están en manos privadas. El Estado se encargó de ir eliminando las municipalidades indígenas, irlos dejándolos habitar en pequeños territorios, en pequeños solares, y el resto se privatiza para la producción de café. Aquí vamos a tener estos pueblos. Sí, van a tener representación. Los indígenas se consideran ciudadanos, igual que los españoles, pero obviamente no con la misma categoría ni con la misma posición social. Los indígenas conocen la Constitución de Cádiz, reclaman por la Constitución de Cádiz. Recuerden, los indígenas van a llegar a tener un odio grande contra el último gobernador, Cañas, porque el gobernador los obligaba a pagar tributo, no lo querían. Los indígenas también van a tener algunas ideas interesantes, pues yo no diría de carácter republicano porque no tenemos una expresión exacta, pero sí van a tener mucho nexo con el líder de origen de Nicaragua, Rafael Osejo, y va a ser un líder entre ellos. Los llaman a reunirse. Los indígenas de Barba también van a tener algunas expresiones a favor de la representación y de la eliminación de los tributos. Los indígenas, de alguna manera, políticamente van a exigir también los beneficios derivados de la Constitución de Cádiz. Entonces no debemos creer que los indígenas fueron hechos a un lado y no participaron del todo. Eso no es cierto. Por eso me interesa tanto dar este tipo de charlas. Los laboríos, por ejemplo, se quejan de lo que fue el régimen colonial y dicen que tan gravoso fue a la América en general. Lo ponen. Hacen que Cañas deje de cobrar los tributos, pero lo hacen muy tardíamente. Solicitan a la Intendencia de Nicaragua que les devuelvan sus tributos que fueron cobrados ilegalmente. Pacaca, por ejemplo. Pacaca denuncia que el gobernador Cañas está moviendo armas por ahí
y que porque esa es la zona del camino a Nicaragua, puede ser peligroso lo que está haciendo. Y piden que igual que Curridabat y Acerrí, piden los de Pacaca que se les devolvieran los dineros de los tributos que se cobraron ilegalmente. Entonces hay que rescatar en la historiografía más moderna con relación al Bicentenario, hay que rescatar también la participación de los indígenas. A mí me da tremenda pena cuando hay historiadores a los que se les pregunta, bueno, después de hablar de las actas de Guatemala, de las actas de León, del acta de Cartago, de la independencia del 29 de octubre o la del 15 de septiembre, les preguntan, ¿y qué pasó con los indígenas? Y responden, no sabemos. Tiene que haber información en el Archivo Nacional, pero no sabemos nada más. ¿Verdad? Entonces yo he rescatado eso y otros colegas que también, como Alejandra Boza, hemos trabajado en 2 ocasiones, hemos dado charlas en la Biblioteca Nacional para que el público en general conozca la situación de los indígenas. Otra situación interesante es la presencia de las expresiones de protesta social. Pero esto voy a cortar aquí y continúo. Entonces, la próxima que grabe voy a, eh, a reiniciarlas. Van a recibir, por lo tanto, parte 1 y parte 2.